Marta. Ella es Irache Serrano, directora general de Protección a la Infancia. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Lo primero que querríamos dejar claro es cuál es la diferencia entre acogida y adopción. Bueno, la diferencia es considerable. Cuando hablamos de acogimiento hablamos siempre de una medida temporal, una medida de protección temporal, y cuando hablamos de adopción hablamos de una medida definitiva. Es decir, la adopción, hay alguna sentencia en algún momento en la cual se ha revocado alguna adopción, pero son contadas con los dedos de una mano, pero la adopción es para siempre y el acogimiento, aunque pueda ser de carácter permanente, siempre tiene es temporal. Hay varios tipos, en cualquier caso, de acogida, ¿no? De acogimiento. ¿Cuáles serían? No es que sean distintos tipos, sino lo llamamos modalidades. Lo vamos a hablar de modalidades, ¿no? Y tiene que ver también con las características de la familia. En muchas ocasiones los niños y las niñas que tienen que ser objeto de esa medida protectora los podemos integrar dentro de su propia familia extensa. Y esa es una de las modalidades, y en este caso en Canarias es la mayoritaria, ¿no? La mayor parte de los niños que están en esa medida de protección están acogidos dentro de su misma familia. Abuelos. Con abuelos, tíos, alguna persona, también por especial vinculación. Luego tenemos otra modalidad distinta, que es la de la familia especializada. Hay niños y niñas con perfiles, con ciertas características especiales, que por su nivel por la casuística de su caso requieren de que esas familias tengan capacidades avanzadas en cuanto a la crianza. Por lo tanto, esas familias tienen también una mayor especialización. Muchas de ellas son también profesionales del ámbito sanitario, del ámbito educativo, de la psicología, de la educación social, y son familias especializadas para niños con características también especiales, ¿no? Y luego, por último, está el acogimiento en familia ajena. Es el acogimiento que se produce con un menor, con una familia que no es la suya, pero que no hablamos de especialización. Sí que quisiera remarcar también que la experiencia, como el Programa Canario de Acogimiento Familiar ya tiene también muchos años, hay familias que, aunque no son profesionales, sí las podemos considerar especializadas por la experiencia adquirida a lo largo de esos acogimientos que llevan a lo largo de su vida, ¿no? Porque lo han hecho en varias ocasiones ya, ¿no? Me imagino que estas familias están acompañadas, al menos durante una parte del proceso, por profesionales que les guían. ¿Cómo es esta parte? Tanto por parte de profesionales de la Dirección General, pero también, bueno, nosotros contamos siempre con la colaboración de las entidades del tercer sector, y en este caso en Canarias trabajamos con 3 asociaciones, con 3 organizaciones, y cada una acompaña a una tipología de familia distinta, ¿no? En este caso hablamos de SUMAS, la asociación SUMAS, que trabaja sobre todo con el acogimiento especializado, Aldeas Infantiles, que trabaja con el acogimiento en familia ajena, y Quórum Social, que trabaja con las familias extensas. Cuando pensamos en estos casos, nos cuesta, primero nos vienen muchísimas preguntas a la cabeza y luego nos cuesta entender qué le pasa a un niño o una niña para no poder estar con su familia, que al final su madre, su padre es con quien ellos deben estar, ¿no? Que me imagino que los supuestos son múltiples. Sí, la casuística es muy variada, pero efectivamente, como bien señalas, hay muchas ocasiones en que la Administración necesita retirar la patria potestad a esa familia, porque por lo que sea en ese momento no pueden ejercer esas funciones parentales, ¿no? Pues porque a lo mejor la familia tiene algún tipo de problema pues, vinculado a la salud mental, vinculado a algún tipo de adicción o toxicomanía o politoxicomanía. O sea, la casuística es, por ejemplo, porque también pueden estar privados de libertad. Entonces, no hay otra solución que retirar esa patria potestad, por lo tanto, retirar a esos menores de ese contexto familiar para ubicarlos en otro contexto que tenga una característica protectora, y eso es lo que hacen las familias de acogida, pero también lo hacen los centros de acogimiento residencial. No todos los niños y niñas pueden estar en familias de acogida porque a veces no hay perfiles de familias para esos niños, también tiene que ver también con las edades de esos menores, pero de lo que se trata en definitiva es de buscar un entorno que sea protector para esos niños y niñas. Ya que menciona lo de las edades, ¿de qué rango estamos hablando? ¿De todos los menores de 18? En principio sí. En principio sí, lo que pasa que las familias que se ofrecen para ese tipo de acogimiento suelen ofrecerse para niños mucho más pequeños.
Eso no quita que también haya familias en Canarias que tienen a niños adolescentes también en acogimiento familiar, pero es la minoría, no es el grueso mayoritario. Supongo que alguno de los temores que surgen, se me ocurre cuando hay otros hijos biológicos en la pareja que a lo mejor no congenien, ¿no? Esa será una duda que se habrán encontrado ustedes. Sí, pero cuando hablamos de acogimiento hablamos de que acoge la familia entera y extensa, ¿no? Entonces, normalmente las familias que se predisponen a hacer ese ofrecimiento de acogimiento vienen ya con una tarea hecha, y es una tarea de consenso y de haber hablado esto en el seno familiar. Por lo tanto, los niños y niñas que también forman parte de ese núcleo familiar se implican y se involucran en ese acogimiento. Al final, los hermanos de acogida también tienen un papel fundamental. ¿Puede ocurrir que durante ese proceso haya fricciones en la familia? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, se dan muchas situaciones, ¿no? A veces los acogimientos no funcionan, es como la adopción, ¿no? A veces hay procesos de adopción que fracasan, y fracasan también pues por mucho, o sea, las variables son muchas, ¿no? Yo creo que se dan esos fracasos tanto en el acogimiento como en la adopción, pues porque a lo mejor el niño o la niña que está siendo objeto de esa medida no acaba de integrarse, o a veces la familia se desborda también por la situación que tienen que vivir, ¿no? Pero en esos casos al final siempre se acaba buscando otra alternativa, y puede ser otra familia acogedora o también el acogimiento residencial. ¿Con qué apoyo cuentan las familias durante ese proceso? Pues con los técnicos y técnicas tanto de la Dirección General como de esas entidades colaboradoras que mencionaba con anterioridad. Y luego además también no me gusta hablar de remuneración, porque realmente no pagamos por el acogimiento, esto no es un trabajo, por lo tanto no se paga por ese acogimiento, pero sí se remunera, o sí se remunera en el sentido de que ese dinero que se paga a esas familias tiene que ver con un concepto de manutención de ese menor. Que si no, tendría que asumir el gobierno, los cabildos, a través de residencias, ¿no? Ya para finalizar, ¿qué tendría que hacer una familia que nos pueda estar viendo que tenga interés en iniciar este proceso? De entrada, leer e informarse, y bueno, informarse sobre todo en el 012, ahí es donde cualquier proceso de acogimiento se inicia siempre en el 012. Las familias que tienen ese interés tienen que hacer esa llamada. A partir de ahí, nuestros técnicos de la Dirección General los van a atender y van a intentar resolver también muchas dudas que se plantean cuando una familia quiere hacerlo. Surgen también muchas dudas, muchas cuestiones, y luego a partir de ahí iniciamos un proceso primero de formación de esa familia. Formación porque entendemos que es muy importante que esas familias además puedan adquirir esas competencias avanzadas de las que hablábamos antes, ¿no? Y luego, una vez han tenido esa formación, empieza un proceso que es el de la valoración de la idoneidad. Una cosa es querer ser familia de acogida y otra cosa es poder ser familia de acogida. Y pasado ese momento de valoración, cuando una familia se considera idónea, pues empieza a engrosar esa lista, ¿no? Esa bolsa de familias acogedoras, y cuando llega el momento en el que aparece un menor que tiene un perfil que puede casar con la situación de esa familia, es un matching, ¿no? Como las aplicaciones estas de buscar pareja, ¿no? De repente aparece ahí un matching y iniciamos un periodo de acoplamiento. Se tienen que conocer ese menor con esa familia, se inician visitas, luego empezamos con permisos, con pernoctas, fines de semana, hasta que ya finalmente se puede formalizar ese acogimiento familiar. Bueno, pues esperemos que haya muchas familias interesadas en dar ese cobijo temporal importante a esos menores. Gracias, Irache Serrano, por habernoslo explicado. Buenos días. Gracias, buenos días.